un momento particular. Hoy es el 23 de julio de 2019. Son las 5:25 de la tarde. Eso es San Sebastián. Estoy sentado en un banco. Me espero en el banco durante mi visita a Henry Thames el día 24 de abril de 1997. Estaba sentado ahí igualmente como aquí, al río, al lado, a la orilla del río Thames, River Thames, en Inglaterra. Para recordar la memoria, fue el día 24 de abril de 1997. Y ahora estoy en San Sebastián. Y creo que esto es el final de mi vuelta por España, que ya empezó en 1992 con la llegada de la etapa en Salamanca, y luego siguieron muchas etapas más. Por ejemplo, a Toledo, a Granada, a Madrid y muchos más. Yo estoy un poco cansado de todo lo que he tenido que hacer para este pueblo, el pueblo español. El español no existe como lengua. La lengua es castellano. Y el español contiene muchas lenguas más, como el vasco, como el catalán, como el gallego, como el andaluz, y ya está. A ver cómo se van a desarrollar estos momentos, estas ideas. Acabo de enviar un correo electrónico a Susana Hegel, en Suecia, y acaba de comunicarlo con Claudine van Lier. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar aquí, en este palacio, en el anterior Palacio Real, donde también fue visitado por el anterior rey Alfonso III, no, perdón, Alfonso XIII. Esas son las ideas que ocurren de momento en mi mente. Los currículum de los ponentes, entonces ella me lo ha dejado en su ordenador. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto, Teaching Assistant en el Departamento de Literatura y Lenguas Romances de la Universidad de Harvard, asistente del profesor Doris Sommer de la Universidad de Harvard, doctora por la Universidad Complutense de Madrid en comportamientos femeninos
en las novelas de Muriel Spa, ¿eso fue la tesis o un libro? La tesis. Profesora de Lengua y Literatura en la Universidad CEU de Valencia, ¿no? CEU de Valencia. Sí. Profesora de Español en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, directora del Centro de Lenguas, directora del Máster Oficial Online en Igualdad y Género, investigación sobre crítica literaria feminista, literatura escrita por mujeres y sobre mujeres. Y también tiene traducido un libro de poemas en polaco, con una chica polaca. ¿De qué poeta era? Un polaco de Twardowski. Sí. Que era una maravilla la traducción y el poeta. O sea que yo creo que os va a gustar lo que os va a hablar de tanto la vida. Y es muy buena en todos los aspectos. Muchas gracias, Marita, por la presentación. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. A ver si, bueno, gracias por estar aquí, porque es la última de la tarde. Está esto. No, aún hay más. La última de esta parte, ¿no? No. Es la última. Vale, pues nada, voy a intentar ser lo más amena posible. Avisarme cuando queden unos 5 o 8 minutos y si no, pues corto con los. A ver, entonces, las definiciones que encontramos de los términos de lengua, lenguaje e idioma en los diccionarios de referencia, como el de la Real Academia o el Collins en inglés, pues atienden fundamentalmente al hecho de que la comunicación es posible por el conjunto de signos consensuados. Así, intercambio de información y sistema de códigos son los aspectos destacados de todas las acepciones que encontramos en estos diccionarios de referencia. Sin embargo, no recogen la propiedad inherente en la naturaleza de cada idioma, y es que cada lengua constituye una forma diferente de interpretar el mundo y a nosotros mismos. Entonces, no sin motivo, el diccionario ideológico de Rafael de Moral, que bueno, ya que he venido aquí pues lo he consultado, en su disposición de partes, capítulos y epígrafes y listados, se apoya en la lógica, y en la quinta parte, que se llama Vida y Sociedad, los capítulos que están relacionados consecutivamente como las ramas de un árbol son comunicación oral, expresiones de la conversación, imagen, no sé si se ve bien, está un poco borroso, imagen propia y moralidad, relaciones afectivas, etc. Es decir, que relaciona lenguaje y conocimiento propio y del mundo. Se apaga alguna luz, es que se me Ahí está. Ahí. ¿Tú ves bien? ¿Tú ves bien? Yo sí, yo veo perfectamente. Como Luis Rojas Marcos. Uy, perdón, esta no es la cita. Aquí. Vale, no, perdón, antes esta. De hecho, la frase del director de cine italiano Federico Fellini, que probablemente conoces a todas las lenguas modernas, y algunos psiquiatras como por ejemplo Luis Rojas Marcos, ahora sí, pues somos lo que hablamos. La verdad es que es un libro muy fácil de entender, yo lo recomiendo. Explica que todos los idiomas nos condicionan en la forma de estructurar nuestra existencia, porque nuestra capacidad de hablar no se localiza solamente en un área del cerebro, sino que por el contrario las neuronas lingüísticas están completamente conectadas con las emociones, los recuerdos y hasta las funciones vitales. En concreto dice, pues aquí tiene una cita del libro, dice: a fin de cuentas el lenguaje se fragua en el cerebro, donde se enciende la luz de la conciencia, surgen los sentimientos, se crean las ideas, se dirigen nuestros comportamientos y se almacenan las cosas que aprendemos y las experiencias que forjan nuestra identidad. Viene a decir algo así como que el lenguaje es terapéutico en la forma que formulamos nuestras frases para incluso nosotros mismos y para los demás. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque evidentemente corrobora esta idea, que es un aforismo de Federico Fellini, que cada idioma es una forma de entender el mundo. Entonces podemos afirmar que un mismo hecho se comprende e interpreta de formas diferentes si se explica en inglés o en español, y más allá de las diferencias fonéticas y la entonación, las palabras de cualquier idioma no gozan de traducciones perfectas en otros idiomas, ni en dialectos, ni tan siquiera en las formas particulares del habla. Las traducciones no funcionan como sinónimos absolutos, y lo mismo ocurre con las estructuras sintácticas de la oración, en la que, por ejemplo, un sujeto en un idioma pasa a ser el complemento directo o el complemento indirecto en otro idioma, como sucede en la típica oración, ¿no? Que los estudiantes ingleses siempre fabrican mal en lengua española, que es la de I like chocolate, que es a mí me gusta el chocolate. Lo que en inglés es un sujeto pasa a ser un complemento directo en español, y eso siempre produce problemas porque la sintaxis no es la misma.
Entonces, con estas diferencias en mente, nos resulta difícil comprender que cada idioma incide en aspectos diferentes de una misma realidad, lo que en uno es sujeto, en otro pasa a ser complemento indirecto, etc. Pues bien, si hablamos de Spanglish, sumamos interpretaciones, de tal modo que para un nativo inglés que aprenda español y lea en Spanglish, es difícil comparar las diferencias culturales. Es fácil, si leen Spanglish, comparar las diferencias culturales. Y lo mismo ocurriría con un español hispano que intenta aprender inglés. Por tanto, Spanglish es un contexto lingüístico ideal para los españoles parlantes residiendo para los españoles parlantes residiendo en Estados Unidos que aprenden inglés, o los norteamericanos rodeados de comunidades hispanas que desean aprender español. Y entonces, a pesar de que los estudios de Spanglish fueron rechazados en los departamentos de las lenguas romances de las universidades de Estados Unidos porque, cito textualmente, no tiene nada que ver con el español, en las comunidades de dos lenguas sin contacto han estado luchando para que sean reconocidos, y ahora la literatura chicana, newyorika, neopolitana, afrolatina, cubana, etc., en búsqueda de su identidad han conseguido que sea reconocido y sí que se está estudiando dentro de los departamentos romances. Entonces, las poesías de Tato Laviera, que es el poeta que yo he estado estudiando, revelan igualmente que el desprecio intelectual al que se han sometido las composiciones en Spanglish. ¿Por qué? Fundamentalmente porque recogen el folclore popular de unas de las clases menos favorecidas de Estados Unidos. Bueno, él en concreto pues dice, don cliché mío, no me hagas un cliché conmigo. Bueno, este mismo desprecio lo podemos ver quizás en cómo la Real Academia ha definido la palabra Spanglish, porque dice que en concreto es la modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en las que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español en inglés. Otra vez nos quedamos con la gramática, el léxico, la morfología, pero bueno, y las formas de entender la realidad, las distintas culturas no aparecen nunca en los idiomas. En realidad, los patrones de esta mezcla de idiomas se repiten con frecuencia de modo inconsciente, es decir, el hablante de Spanglish, entre los hablantes de Spanglish siempre utilizan casi siempre las mismas palabras españolas con las que inglés siempre hacen las mismas mezclas, excepto cuando quieren llamar la atención o añadir significados nuevos, que entonces las mezclas son diferentes. Entonces, lo que hacen cuando las mezclas son sorprendentes incluso para ellos mismos es enriquecer el idioma, porque hay que tener en cuenta que son hablantes bilingües. Entonces, el propósito de este ensayo, una vez que he hecho esta introducción, es destacar algunas de las estructuras repetidas o innovadoras de Tato Laviera, que es este poeta que despliega con su Spanglish, y lejos de ser un estudio sistemático de los fenómenos morfosintácticos y semánticos, lo que me propongo es destacar las ideas fundamentales de comparación y enriquecimiento de ideas de dos idiomas sin contactos en el primero de sus libros, que es La carretera made a U-turn, ¿no? La carretera hizo un giro de 180 grados. Bueno, entonces la verdad es que es un libro, son poesías muy divertidas que yo sí que, la verdad es que os animo a que leáis. Bueno, entonces La carretera made a U-turn es en la portada lo que se ve es un carrito como si fuera una basura, que lo van a empujar a la basura, y dentro tiene un tambor de tocar, pues la bomba, que es un ritmo especialmente puertorriqueño, con una guitarra. Lo que pasa es que la fotografía es de muy mala calidad, y encima tiene un sombrero típico de Puerto Rico, que tiene flecos, que está hecho de paja, pero que no es el de sembrar, que es el que tiene flecos a los lados. Lo que pasa que y todo aparece que se llama detour, que es desvío, ¿no? O sea, esto no nos interesa, nos desviamos. Entonces tiene todo su simbología, es un autor muy simbólico. Bueno, pues fue el primero de los libros publicados en 1979, cuyo éxito es corroborado por las 5 ediciones consecutivas. Como afirmó el editor Nicolás Canelos, este libro parecía el cuarto de una obra teatral representada por René Marqués, que se titulaba La carretera, en el que por primera vez la experiencia de los puertorriqueños en Norteamericana era válida como material literario. Sin embargo, en las poesías de Laviera, los latinos no vuelven, como ocurre en la obra de René Marqués, a su país de origen, sino que se ven obligados a ver crecer a sus hijos en una civilización diferente, creando una nueva cultura. De ahí el título, que se traduce como La carretera de un giro de 180 grados, porque no vuelven a su país de origen.
La Viera escribe para un pueblo bilingüe, que son las comunidades latinas, que son guetos cada vez más grandes en Estados Unidos. De hecho, ya han roto los lugares en los que estaban y están por todo Nueva York, ¿no? Y cada vez, bueno, por todo Nueva York y ahora está ya en California, en la costa oeste también, en el este y en la oeste están en San Francisco, en Florida. Cada vez hay más hablantes bilingües en Estados Unidos. Entonces la Viera escribe recogiendo el folclore de ritmos africanos, latinos, el slang, los coloquialismos y las frases hechas, fingiendo no ser más que un trovador urbano. Sin embargo, es un poeta muy leído. Desde el principio se observa la influencia del anterior escritor de obras de teatro que hemos mencionado, René Márquez, porque mezcla elementos dramáticos y poéticos al mismo tiempo, y en esta utilización el símbolo está por encima de lo trágico, siempre para idealizar lo que es la identidad, pues, de su patria, ¿no? De Puerto Rico y en general de todos los inmigrantes. Y como veremos, pues los edificios abandonados, los sótanos, la libertad, la soledad, el sueño, son siempre constantes, símbolos constantes con los que la Viera lo que hace es aplaudir el valor de los inmigrantes, pues, que se han atrevido a dejar una patria para buscar una forma de vida que sea digna, ¿no? Las composiciones en verso libre, en sus caligramas, que son vanguardistas porque no tiene signos de puntuación, no tiene mayúsculas, no hay reglas sintácticas, el conocimiento que tiene de Neruda, los panegíricos que hace a otros escritores puertorriqueños, incluso algunos comentarios bastante metapoéticos. No los leo, no los comentarios que hace dentro de la poesía, de otras poesías, porque no, por razones de tiempo, pues demuestran que que aunque él se disfraza de escritor popular e inseguro, incluso él se llama a sí mismo tonto, pues es un artista cultivado que recoge el sentir de los inmigrantes, una búsqueda de identidad, bueno, que de hecho se está estudiando en los departamentos de lenguas romances de todo Estados Unidos, mezclando, o sea, justo en la de lengua romance, no en la lengua inglesa, y me da pena que a veces en España, ¿no?, participemos del antiguo desprecio que tenían en Estados Unidos con este tipo de literatura, porque no nos parezca de calidad, porque sea folclórica, porque aquí casi no hay, o sea, de hecho no hay casi nada escrito en español de la literatura spanglish, y sin embargo casi todo está escrito, toda la crítica literaria está escrita en inglés, la mayoría, y la verdad es que me da bastante pena. Y bueno, pues al igual que en todas las demás obras que están aquí, la obra completa de Tato La Viera, está en un libro que se llama Inicio, pues la mayoría de sus obras, como la mayoría, tiene 3 partes. Son libros muy fáciles de leer, muy divertidos, tienen bromas también entre tragedia. La primera parte es Metropolis Dreams, la segunda Lusada Streets, la tercera El Arrabal, Nuevo Rumbón. En la primera parte, Metropolis Dreams, los sueños de la metrópolis, es que incluso para quien no sepa inglés es fácil de aprender inglés, ¿no?, porque como lo presenta junto con el español, La Viera enfrenta sus aspiraciones, motivaciones y deseos junto con los anhelos de todos los latinos por alcanzar la afamada libertad del sueño americano, contra la amarga rutina de quien llega a un país de clase alta pero de vivir en la miseria. A partir de aquí, los contrastes, antítesis, paradojas, ironías constituyen una tónica recurrente en el estilo del poeta. Sueño frente a la realidad es la primera agonía que aguardan a los lectores en esta primera parte del libro, la de Los sueños de la metrópoli. Solamente 2 títulos encontramos en esta primera parte que están en español: Para ti, Mundo Bravo, y Frío, lo que no quiere decir que luego parte de los otros temas, de las otras poesías están en español, pero los títulos en español son 2, Para ti, que es la primera, y Frío, como si lo esencial hubiera decirse en español y lo demás pues se pudiera explicar en inglés. En el primero, Para ti, Mundo Bravo, explica las razones de sus poemas. El Mundo Bravo representa a los latinos valientes que dejaron sus países para tratar de salir adelante en otro lugar más próspero. Como La Viera explica, los pobres inmigrantes son su fuente de inspiración, probablemente porque ve en ellos sufrimientos por los cuales pasó en su niñez cuando llegó a Nueva York con 10 años. Frío, que es el otro título en español del poema que describe en inglés: una noche bajo cero, con viento, calefacción rota y hambre. Bueno, son esta Nueva York, saben el frío que hace en invierno. La descripción en inglés se rompe con el verbo reflexivo arropándose, es el que lo mete ahí dentro del inglés, porque no existe una traducción en inglés que le traslade las mismas connotaciones. Igualmente con la palabra sustos, en el que mezcla asustar y sustos, porque ya hemos dicho que inventa palabras, incluso en español, pues tampoco ninguna palabra inglesa expresa cómo, para él, ¿no?, los sonidos del estómago vacío son capaces de asustar a otros. Uno de los poemas más conocidos de esta primera parte es My Graduation Speech, el discurso de mi graduación, ya que constituye un compendio de sus estrategias bilingües. Nos expone palabras
que se escriben igual en ambos idiomas, pero que varían en la pronunciación. A ver, leo por ejemplo Abraham en inglés, Abraham en español. Él se llama Jesús, pero cuando llega a Estados Unidos, como la traducción de Jesús es Jesus y allí nadie se llama Jesus, es impensable que alguien se llame Jesus, pues le dice directamente a la profesora: a partir de hoy te llamas Abraham. Y ya está, y cambian el nombre. Entonces, por eso, ¿no? Porque se pronuncian los dos idiomas igual y por eso escogen ese idioma. Entonces, para él, claro, con 10 años que le cambien el nombre en un país donde él es negro, los demás son blancos, o sea, tiene una crisis de identidad absoluta. Y entonces, pues, él compara, ¿no? Está todo el rato comparando pronunciaciones: Abraham, y luego, por ejemplo, dice Tato, que es su mote, Tato en Spanish, y luego dice, el Tato me lo dicen Taro, los americanos lo pronuncian Taro, ¿no? Taro en inglés. Entonces está contrastando, ¿no? Sus poemas que buscan su identidad, ¿no? Y que representan a su gente, pues confiesa que escribe pues medio bien en inglés y en español, en realidad lo finge, ¿no? Porque finge que se siente inseguro en ambos idiomas, porque dice: hablo el inglés matado, hablo el español matado, no sé leer ninguno bien, so it is Spanish tú matado, what I digo es yo que digo, ¿no? Ay, la Virgen no sé hablar. Pues eso, él finge que es un trovador urbano, ¿no? Popular. Entonces sirve de la lengua española especialmente a través de coloquialismos y exclamaciones, puesto que es un idioma que en su comunidad han aprendido en contextos domésticos, emotivos y siempre orales. Efectivamente, la Viera, a pesar de ser un reconocido profesor, se esconde detrás del slang y del lenguaje coloquial para representar al latino medio. Bueno, que es un reconocido profesor, a los 16 años en su barrio dirigía ya una academia que le llamaban la Universidad del Barrio, donde a los niños que no pasaban la educación secundaria obligatoria, él los preparaba para esos estudios. O sea que desde muy temprana se le reconoció como alguien de mucho talento que manejaba perfectamente los dos idiomas. Con 16 años dirigir una academia, pues en fin, ¿no? Ahí es donde vemos, donde se refleja parte de su talento. Y bueno, pues está lleno de colocalismos, por ejemplo, frase, ¿no? Cuando dijo: ahí supe que estoy jodido, ahí supe que estamos jodidos, y finge ser tonto in both languages, en los dos idiomas. Sin embargo, la contraposición de traducciones literales que no significan lo mismo muchas veces nos descubren su astucia. Por ejemplo, dice: how are you? ¿Cómo estás? I don't know if I'm coming, o si me fui ya, ¿no? Entonces, pues la agudeza de la Viera se demuestra en el contraste de estas traducciones, que el ciudadano bilingüe, el que maneja los dos idiomas, pues se da cuenta que no significa lo mismo el how are you que el cómo estás, porque en español cómo estás pues puede ser un saludo que no espera una respuesta, sino se le puede contestar a otra persona con la misma pregunta: ¿cómo estás, Manolo? ¿Cómo estás, María? Y no dices: hace falta, pues mira, estoy bien, o me duele la rodilla, no hace falta que uno dé explicaciones, ¿no? Pero en inglés el how are you por lo menos hay que contestarlo con I'm fine and you, ¿no? Estoy bien, ¿y tú? O sea, no es lo mismo. How are you? Y el otro le contesta, ¿no? Con la mentalidad hispana o española de ¿y cómo estás tú? Y el otro, claro, hay un choque de culturas. Por eso estas traducciones son tan buenas para enseñar español a extranjeros, especialmente en esos contextos, porque porque demuestran el contraste cultural y porque demuestran que las traducciones no funcionan, ¿no? I don't know if I'm coming. Bueno, pues ¿qué pasa con esta respuesta? Pues la respuesta tampoco funciona. 7 minutos. ¿Me quedan? Bueno, pues me voy directamente a la conclusión, porque claro, a ver, yo hablar de las dos partes. La segunda habla de mujeres propias de la cultura latina, interesantísima porque es muy feminista este escritor, y entonces habla de distintos tipos de mujeres. La tercera es sobre todo, él explica, 7 minutos me quedan mal. Un poquito más, algo de mujer. A ver, las mujeres, paso a la tercera parte. Ay, qué pena. Bueno, es que además toca el tema de la drogadicción, que es interesantísimo. Porque te damos un poquito más. No, que esta mujer, que está todo el mundo cansadísimo. A ver, voy a buscar una de... A ver, Titeita. Y bueno, pues dice: mire señor, es que además su familia trabajaba en el aeropuerto, de verdad. Dice: mire señor, mis familiares no han venido, estoy perdida en el aeropuerto, pero yo sé la dirección, la calle Wattle Street. Y es que él vivía en la calle Wattle Street. Y entonces, ¿cómo él recoge esos sonidos y los traslada al español? Pues, y tiene que al final, él muestra las miserias de todas las mujeres, las drogadictas, que se les llama tacatas, a las prostitutas, muy sensual, porque es latino, o sea, la poesía esta es absolutamente sensual, describe de todo,
y siempre trata a las mujeres de todo tipo de condición con muchísimo cariño. Y la verdad es que, ¿no? Es la admiración, o sea, y la verdad es que es un... A veces yo digo, bueno, es tan sensual que no sé si me gusta o no me gusta, ¿no? Porque con las mujeres, además de ser mujeres, tenemos otras cosas, ¿no? Pero claro, en su cultura es el respeto a las madres, el sufrimiento de las madres por sus hijos, cómo luchan por ellos. La verdad es que el cariño y el respeto. Y luego además habla, no sé si lo tendré aquí, no lo he cogido, tiene varios poemas a la nueva mujer independiente, a la nueva mujer que saca el suyo, que no tiene miedo a las críticas, tiene también a la madre soltera, que se pierde a su novio porque es un hombre que aborte, la comunidad latina cuchichea de ella, sus padres la culpan, o sea que respeta muchísimo a las mujeres en condiciones que los convencionalismos no le favorecen. Y la verdad es que en eso él pues escribió, bueno, se murió en el 1913 de una diabetes que le dejó ciego y tan terrible, pero estas están escritas en 1990 y la verdad es que en Estados Unidos pues fue un bombazo y fue muy leído. Me da pena que aquí en España casi no haya tenido reconocimiento. A mí de hecho me dedicó este libro, ¿no? Porque ahí se leía en todas las universidades. Este libro me lo dedicó a Harvard personalmente. Y me da pena que en España esto es que no se conoce prácticamente ni se enseña en ninguna parte. Yo creo que es un material muy bueno para lengua extranjera, en concreto para los americanos. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos norteamericanos que no hablan español ahora mismo pues tienen el hándicap de que otros ciudadanos con nacionalidad americana son bilingües y cada vez más. Y entonces, es meterlos, esto está dentro de su propia cultura donde se ve el contraste cultural. Y luego, pues creo que también es un material muy interesante para él, no solo por las traducciones, que es lo que quería decir antes, ¿no? Que demuestran pues los cambios culturales desde el machismo hasta el cómo estás, a cómo se saluda, hasta lo que está bien y lo que está mal en distintas culturas, hasta los convencionalismos religiosos. Esto es otro de los temas que salen aquí, ¿no? Cómo el hablante de español o en español se blasfema con una facilidad increíble, en cambio en inglés la crítica es mucho más racional, sobre todo en las cuestiones religiosas que no parecen, que parecen injustas. El respeto a la religión del otro, en distintos idiomas. Entonces, los temas son de máxima actualidad: inmigración, feminismo, drogadicción, pobreza. Yo creo que son temas con los que se puede dar una clase de español para extranjeros ahora mismo, porque son temas que se debaten en los periódicos. Y luego, por otra parte, lo que quería decir es que él desde pequeño dice que empezó a cantar y lo explica en su testamento, que está aquí al final, cuando ya estaba ciego, que hacen entrevistas que están recogidas en la parte del libro, porque ya no puede ni escribir ni publicar. Y entonces él explica que él empieza a ser poeta porque en su cultura puertorriqueña hay una cultura de los pregoneros orales. Entonces, por hobby, porque igual que uno pinta o oye música, pues un hobby del puertorriqueño es componer versos. Y se ponen en cualquier esquina y recitan. Y les llama parranderos muchas veces, ¿no? Y las parrandas, y entonces además se regalan, ¿no?, composiciones que se les pagan a estos señores para que por la mañana se reciten a alguien en su cumpleaños, etc. O sea que está muy metido el verso popular en el folclore puertorriqueño y latino en general. Y entonces a muchas veces le llegaban músicas que le gustaban porque su hermana era amiga de Celia Cruz, o sea, la música está absolutamente metida en su familia. Y la música le chifla. Él, de hecho, de pequeño le castigan porque se va a los festivales de música, o sea, la música le chifla. Y entonces él muchas veces lo que hace con estas músicas con letras puertorriqueñas es que no le gusta la letra y la cambia. Y entonces ahí se hace un poeta. Y entonces, claro, todas sus composiciones musicales, sobre todo la tercera parte de este libro, pues son boleros, salsas, merengues. O sea, es que le falta la música, que simplemente es la música de una bomba, de músicas latinas. De hecho, se le ve el estribillo, y entonces, ¿cuál es otro beneficio de este tipo de literatura para el estudiante extranjero de español como lengua extranjera? Pues que efectivamente la música está comprobado que estimula el conocimiento lingüístico y que facilita muchísimo el conocimiento, o sea, el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, a estas poesías es facilísimo ponerles música.
y además una música que que es muy actual para los adolescentes, como es el rap. Ahora, yo tengo hijos adolescentes y tengo uno que se inventa raps, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque ellos esto ya es un rap hecho que el ritmo está solo ya. Entonces, para estas, porque él viene de los barrios de Bronx, del sureste de Manhattan. Entonces, tenemos por un lado el contraste cultural, las traducciones que ya nos vienen hechas, la música que es facilísimo, los ritmos, simplemente la declamación en alto de estos poemas tiene muchísimas, pues tienen sus ritmos que son fáciles de memorizar y fáciles de aprender y que yo creo que facilita muchísimo el aprendizaje en segundas lenguas. Bueno, ya no me extiendo más porque ya está. Bueno, pero bien, ya da una visión. Luego yo me lo voy a leer, desde luego. Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias por esto. Yo la verdad es que os animo a que leáis, aunque solo si no domináis el inglés, pues por lo menos los poemas que tienen en español, que son muy bonitos, son preciosos. Sí. Nada, que gracias, que tienes una curiosidad que nos hables de... A mí me da pena que, a ver, es que, digo... Y esta divulgación. Yo creo que también quizás, ojalá me equivoque, pero a veces creo que en España hay bastante arrogancia con respecto a todo lo que es latino y todavía, ¿no? Y entonces por eso, no sé, o sea, es que yo no puedo entender cómo esto, que tiene más español que inglés, en Estados Unidos se devora, se escriben artículos, aparecen revistas científicas y aquí no le hacemos ni caso. Me ha pasado también igual con el...